Concejal, un balance de esta sesión que fue media polémica, digamos, por ahí. eh, por un lado, darle un poco por ahí, seguramente lo que he escuchado de algunos ciudadanos, le daba un poco de la postura a usted sobre el tema del Banco Nación, ¿no? En donde usted habló sobre el tema de la militancia y lo que quedó reflejado con Bataki, que nombró a su expareja con sueldos millonarios y bueno. Sí, bueno, creo que es de público conocimiento que todo lo que se está descubriendo desde las auditorías que se están haciendo en el Gobierno Nacional, no solamente, es decir, no estoy hablando puntualmente del Banco Nación, ¿no? Me refiero a todo lo que está pasando en los organismos nacionales, públicos, que se hacen auditorías en donde se detectan un montón de irregularidades, en donde el dinero de los contribuyentes se destinaba de manera irregular a cosas que no eran las que correspondían. Hablemos bueno, de la militancia, es decir, la contratación de la militancia en los organismos públicos y que no necesariamente prestan servicios, es decir, todos hablamos todo el tiempo y tenemos referencias de ñoquis, que por supuesto no podemos demostrarlo ahora, pero es de público conocimiento. Todos sabemos que se entregaban subsidios a transportistas que no tenían micros dando servicio, que se destinaban fondos a comedores que no iban a los comedores. Entonces el desvío de los fondos públicos en una Argentina que está quebrada, en una Argentina que hace 13 años que no crece, es muy serio. Entonces pienso que lo primero que tienen que hacer es hacer una revisión de eso, de ese sistema, de la política que han llevado adelante y que nos trajo a donde estamos. Entonces, y no tener ese lenguaje tan feo y esa forma tan fea de pretender que, gracias a Dios, el cuerpo lo consideró y modificaron la propuesta de concejal Gómez, de muy mal gusto, que bueno, me parece bien que la gente quiera expresar el apoyo al Banco Nación, yo no juzgo eso, juzgaba la forma de dirigirse a las políticas del presidente Milei, que no es la primera vez que pasa, ya pasó cuando vino el gobernador y el intendente estuvieron en el discurso del día de cumpleaños de Chilecito, luego un evento que tenía que ser algo festivo terminó siendo un ataque a algo que tienen que tener presente, que muchos chileciteños lo apoyan, y no es cierto que hay menos gente que la apoya. Las estadísticas dicen y las encuestas dicen que hay más gente que el día que se lo votó, que está apoyando al presidente Milei por el nivel de cumplimiento que ha dado con todo lo que prometía. A mí eso, digamos, me pareció muy bueno la actitud del cuerpo de recapacitar y de quitar esas palabras que no eran apropiadas en esa propuesta y separar una cosa de la otra. Es decir, está muy bien que expresen el apoyo a algo que dicho sea de paso, voy a aprovechar esta oportunidad para decir, no hay nada. Es decir, no se va a cerrar el Banco Nación. Se habló de privatización, pero para que se privatice tiene que pasar por el Congreso. Es decir, es una preocupación que tal vez no sea necesaria tenerlo, no sea necesario transmitir mediante el terrorismo que se hace desde el gobierno provincial, asustando a la gente con el gobierno de Milei, transmitirle tanta preocupación a los empleados del Banco Nación. No es algo que esté en la agenda en este momento privatizar el Banco Nación, no se está hablando absolutamente nada. Entonces es innecesaria transmitir esa preocupación. Pero bueno, planteado el tema, que quieran expresarse, que no lo apoyan, está muy bien, pero no en la forma que se había planteado originalmente, y celebro que el cuerpo haya modificado eso. Por el resto me pareció una sesión muy productiva, creo que con muchos trabajos, muchos proyectos, mucha información que vamos a recibir y bueno, mucho trabajo para las comisiones, incluyendo el proyecto sobre la información del sistema de salud. No obstante eso, lo que usted acaba de mencionar con nombramiento, todo eso, pero hoy en su gobierno vemos los Menem, han ocupado casi todos los cargos a nivel nacional, en el PAMI en La Rioja también. Digo, nepotismo pasa, ¿no? Una senadora que nombra a toda su familia, el senador Juan Carlos Pagotto a su hijo y sigue todo esto. ¿Qué respuesta se le da a la sociedad a eso? Mire, no estamos hablando de sueldos de municipal, de arriba de no, son sueldos que tiene el gobierno nacional. Que un legislador lleve a su equipo el entorno más cercano, teniendo que trabajar en un ambiente en donde está plagado de oposición, creo que es necesario que lleve. Yo no cuestiono que un senador lleve en su equipo y tampoco cuestiono que en su equipo esté su hijo, porque si vamos a hablar de eso tenemos que hablar de los familiares de Quintela aquí en La Rioja. Es decir, una cosa es que se nombren 180 asesores y otra cosa es que se nombren 8 asesores, como ha hecho
el doctor Martín Menem, y el doctor Pagotto también tiene un número bajo de asesores. Creo que, bueno, esta situación de esta nueva legisladora que surgió, que ha nombrado a todas sus peñas, bueno, un poco exagerado. Se tiene que revisar y se está revisando. Y no podemos responder de manera personal por lo que hace cada legislador. Cada uno tendrá que luego responder por lo que hace y que seguramente se le van a pedir respuestas. Y no es la forma de trabajo. El Gobierno Nacional está entrando a todos los organismos allí en Buenos Aires y están sacando mucha gente de sus cargos, están sacando todos los cargos políticos y no se ha reemplazado. Es decir, no se ha llenado el Gobierno Nacional con los militantes que estábamos acá, que apoyamos en todo el país, no nos han colocado a todos en puestos nacionales. Es decir, de hecho hay mucha demora, más de la que nos gustaría, en ocupar esos cargos, porque no se está apurando y porque en muchos casos se toma gente de carrera, que asuma que ha estado trabajando en esas funciones durante años sin importar su color político y se la pone a cargo. Eso ha pasado en numerosos ministerios, en numerosas direcciones, bueno, no los ministerios, quiero decir, en direcciones y dependencias de los ministerios. No hay ninguna posibilidad de acusarlo de nepotismo al gobierno del presidente Milei. Más allá de la actitud de uno o dos legisladores, que bueno, los podemos ver en forma personal, pero estamos hablando del gobierno nacional. Concejal, ¿hasta cuándo cree usted que va a aguantar la gente, no? Hasta ustedes, ¿no? Como familiares de productores que les llegó la boleta de la energía realmente abismal. Sí, claro, pero fíjese qué interesante lo que me pregunta. La boleta de energía la define Edelar, y Edelar depende del gobierno provincial. Nosotros, los productores, hemos recibido un aumento de la boleta de la energía que supera el 80%. Nosotros estamos pagando en promedio 92 pesos el kilowatt. ¿Sabe cuánto paga Catamarca? 50. San Juan, 54. Mendoza tiene un rango que va, según consumos, entre 15 y 60, pero da en promedio 40 y pico. ¿Por qué La Rioja tiene que pagar 90? Estoy hablando de riego agrícola mediana. Porque no me lo pregunte a mí, no se lo pregunte a Milei, pregúnteselo al gobernador Quintela. Usted muchas veces saca de contexto lo que yo le pongo y decir, pero acá hay que entender quiénes son los responsables de cada cosa. Edelar, la responsabilidad es del gobernador Quintela y las tarifas que está cobrando son desproporcionadas. No entendemos por qué es tan cara cuando la distribuidora de energía es la misma tanto para Catamarca. Catamarca es una SAPEM, no tiene necesidad de cobrar 90 pesos. San Juan es una empresa, creo que es privada, no es una SAPEM. Y la Mendoza está conformada por cooperativas, es decir, distintas formas societarias pueden cobrar mucho menos que La Rioja. Es una pregunta para hacerle al gobernador Quintela. ¿Por qué La Rioja cobra tan caro? Está bien. Por último, concejal, no quedó claro, ¿no? ¿Desconoce o no usted la forma tarifaria, ¿no? Porque cuestionó sobre el tema de lo que presentó un concejal de la habilitación, ¿no? De las cocheras. O desconoce o está defendiendo a su cuñado, digo, ¿no? Porque tiene una cochera acá, Mario de la Vega, por Pelagio Beluna, digo. Porque si yo quiero poner un kiosquito, cualquier ciudadano, si es lucrativo, aún así tiene que pedir una habilitación municipal para resguardar el edificio, que no vea. Mire, lo que yo estoy hablando, yo a lo que me refiero es que el Estado tiene que dejar de intervenir entre las negociaciones entre los privados. Si uno alquila, porque si alguien te alquila su casa, no le está pidiendo, o sea, mucha gente que alquila la casa no tiene que prestar habilitación municipal. En ese mismo sentido pienso que si uno alquila un espacio como cochera, no tiene por qué presentar habilitación municipal. Los alquileres entre privados no se habilitan municipalmente. Hay distintas funciones. Me parece que tenemos que controlar esto de avanzar con regulaciones sobre cosas que no deben ser reguladas porque no debe intervenir el Estado. Es simplemente esto. Es decir, limitar la regulación del Estado para que se vuelva cada vez. Luego, ¿en qué termina? En sobretarifas, teniendo que pagar, y luego termina como pasó con la ley de alquileres, que no hay cocheras, no hay casas donde vivir, no hay cocheras que para alquilar. Necesitamos que la economía se libere un poco de la carga del Estado. Gracias, muy amable. A usted.